¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este primer servicio. Estamos muy contentos todos, ¿verdad? Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Bueno, sabemos que las fechas, sabemos que las épocas pues han cambiado. La veracidad de que sea exactamente en este día la resurrección de nuestro Señor pues se pone en duda absolutamente, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos una gran ventaja sobre cualquier religión, sobre cualquier vida espiritual que evidentemente no está basada en la palabra del Señor. Y la ventaja es que la celebración de la resurrección nosotros podemos llevarla a cabo todos los días de nuestra vida, porque es la consumación de nuestra fe, como vamos a estar estudiando en unos minutos. Es algo que a nosotros nos debe llenar siempre de alegría, de esperanza, de fortaleza en los tiempos difíciles, pero por sobre todas las cosas, de, ¿cómo poder decirlo?, de orgullo de saber quién es nuestro Dios. Que nuestro Dios, como cantamos hace un minuto, venció la muerte, tiene las llaves de la muerte, del infierno. La muerte no se enseñorea más sobre él. Dios ha puesto el nombre de Jesús por sobre todo nombre. Le ha dado el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha vencido absolutamente y nosotros somos parte justamente de esta resurrección. Como dice Dios a través del apóstol Pablo, juntamente fuimos crucificados con Jesucristo, pero juntamente también con Él resucitaremos. Así que es un momento de gozo, de alegría, que no solamente en este domingo de resurrección debe de tomarse en cuenta y de celebrarse, sino todos los días de nuestra vida. ¿Amén? Bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este mensaje de la palabra del Señor en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, gracias porque nos das vida, porque nos permites estar reunidos como un solo cuerpo, como tu iglesia, Señor. Hoy, Padre, recordando la portentosa obra que tú desde la eternidad, Señor, diseñaste en la resurrección de tu Hijo, al salir de la tumba, Padre, al darnos vida, Señor, al darnos esperanza, Padre. Hoy estamos conmemorándolo, Señor, recordándolo, Padre, pero te pedimos, Padre, que tú nos lleves a más allá del conocimiento de solo la resurrección, como nos enseña tu palabra. Sabemos que hay mucho que aprender, Padre, hay mucho sí que celebrar, Padre, pero también hay mucho que reflexionar. Te damos gracias, Padre, porque no es para nosotros un solo día la conmemoración o la celebración de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, sino que debe ser presente en todos los días de nuestra vida, en nuestro andar, en nuestra vida espiritual, Padre. Gracias, te pedimos la bendición de tu Espíritu Santo, la guía para el estudio de tu palabra, Señor. Oramos en esta mañana en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Familia, pues hay mucho que aprender acerca de la resurrección. Es un hecho. Pero hoy vamos a ver 3 sucesos importantes de la resurrección de Jesucristo, 3 crónicas de la resurrección, que nos dejarán pues una enseñanza que debemos reflexionar no solamente en este día, sino como les decía, todos los días de nuestra vida, sabiendo que la resurrección es la culminación, la cúspide del plan redentor del Señor. Y el plan redentor del Señor lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros, por su iglesia. Todo este plan, toda esta portentosa sabiduría del Señor, tuvo a bien diseñarla desde la eternidad por ti y por mí, para poder ser salvos, para poder ser redimidos, lo que nos lleva pues a entender que hay mucho que aprender aún en nuestra vida cristiana. Es un evento inusitado. Es un evento, la resurrección de Jesucristo, que será recordado por todas las edades de la tierra, pero también por toda la eternidad. Así de importante es. Y veremos, como te comentaba, 3 crónicas acerca de la resurrección. La primera y una de las más importantes, que nos ayuda a comprender también la vida espiritual, en este caso del judaísmo, bien establecida en el Evangelio de Mateo en los capítulos 27 y 28. Y quiero narrarte brevemente
lo que sucede, y como ya todos conocemos, además de todas las películas y de todos los sucesos que han pasado en este fin de semana debido a la llamada Semana Santa, pues entendemos, ¿verdad?, la pasión y muerte de Jesucristo. Los evangelios nos las narran, por supuesto, estos eventos. Conocemos que los fariseos, los escribas, todos aquellos que estaban en contra de Jesucristo, como dicen los evangelios, buscaban prenderle y matarle, ¿verdad?, hasta que lo consiguieron, vaya. Hicieron muchos juicios, hicieron hasta lo imposible para que pudieran prender a Jesucristo a través de la tradición, como conocemos, de Judas, para poder crucificarle y terminar con su vida. Sin embargo, hay un evento que divide la historia, y si tú en algún momento te has preguntado por qué los judíos no creen en Jesucristo, tengo que decirte que en esta primera crónica hablaremos de eso, y es el plan también de Satanás, que a pesar de la resurrección y de saberse vencido por la eternidad, seguía adelante con su plan religioso. Sabemos que las religiones son un arma del reino de las tinieblas para alejar a las personas del conocimiento verdadero de Jesucristo. Siempre lo he dicho en otros mensajes, el reino de las tinieblas tiene dos propósitos. El primero, que quienes no conocen a Jesús no lleguen a conocerlo. Y el segundo, y el más terrible de todos, que quienes conocemos a Jesús ofendamos su nombre, desobedezcamos, incluso, como dice la palabra, blasfememos. Ese es el objetivo, son los dos objetivos del reino de las tinieblas. Satanás creyó que había vencido al ver a Cristo morir en la cruz del Calvario y entregar el Espíritu al Padre. Sin embargo, la victoria era contundente. Se había profetizado la resurrección del Señor, donde vencería, por supuesto, toda la maldad y el reino de las tinieblas. Pero Satanás seguiría con su plan, seguiría envenenando el corazón de los fariseos, de aquellos que eran fácilmente dominados por creencias que no tenían nada que ver con la voluntad del Señor, y de ahí deriva una de las religiones más importantes de nuestra época, pero también una religión que seguirá siendo condenatoria. En el capítulo 27 nos narra en el versículo 57 lo siguiente: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, después de la crucifixión de Jesucristo, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Versículo 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Aquel Pilato, aquel gobernador, que se lavó las manos. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato. Una vez más, el concilio de los fariseos se reúne con el gobernador que se lavó las manos, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, todavía calificando de engañador a nuestro Señor Jesús, dijo, viendo aún, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, versículo 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Una vez más, repito, los fariseos se reúnen con el gobernador y le dice: manda soldados, porque si los discípulos de este engañador toman el cuerpo, van a engañar a toda la gente diciéndole: ¿ya vieron cómo sí resucitó? ¿Ya vieron que este Jesús sí era el Hijo de Dios? Y no vamos a permitir que eso pase. Pon a la Guardia Nacional, pon al ejército, pon a la policía,
resguarda ese sepulcro para que nadie se atreva a robar el cuerpo. Y Pilatos dijo, manden a la Guardia Nacional y que todo mundo custodie la tumba de Jesucristo, para que nadie lo robe y engañen al pueblo diciendo que Él era el Hijo de Dios. Más adelante en el capítulo 28, en el versículo 11, dice así: mientras ellas iban, hablando de las Marías, he aquí unos de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Como lo sabemos, hubo un gran terremoto, la piedra es removida por el poder de Dios y nuestro Señor Jesucristo sale del sepulcro resucitado. ¡Wow! La historia la conocemos, pero aquí viene lo importante. Versículo 12. Una vez más este concilio, reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Llegan y les dicen: la tumba está vacía, Jesús ha resucitado. Y vean la dureza de corazón de los fariseos, de los escribas, de todos los que odiaban literalmente a Jesús, teniendo la evidencia más clara de que el Señor había resucitado, sabiendo que ellos mismos habían solicitado guardias, habían solicitado custodiar el sepulcro para que nadie se lo robara. Ellos mismos, habiendo solicitado esto, no pudieron entender que nadie se había robado el cuerpo, sino que Cristo había resucitado por el poder de Dios. Y aún así endurecieron su corazón. Y ellos bien hubieran podido decir: nos arrepentimos, cometimos un error, es verdad, este hombre es el Hijo de Dios. Y la historia hubiera sido completamente diferente. Pero por no querer quedar mal, el pueblo va a decir que nos equivocamos. El pueblo no nos va a respetar como una autoridad espiritual, pues hemos cometido el más grande de los errores. ¿Qué vamos a hacer? Ninguno tuvo la sensibilidad espiritual de escuchar la voz de Dios y decir: pues vamos a arrepentirnos. Vamos a confesar que nos equivocamos y reconozcamos que el Señor ha levantado a Jesucristo de entre los muertos, ¿no? Vamos a planear, vamos a cubrirnos las espaldas, vamos a seguir engañando a todos. Trae a los soldados. Llegan los soldados y les dicen: tengan todo este dinero. Y lo único que van a decir es: nosotros nos quedamos dormidos. Llegaron los discípulos, removieron las toneladas de piedra y se robaron el cuerpo de Jesucristo. Sosténganse diciendo eso. Y si el gobernador se enterare, diciendo los fariseos, nosotros sacamos la cara por ustedes. Dice en este versículo. Y si esto lo oyere el gobernador, versículo 14, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ojo, ¿por qué habrían de ponerlos a salvo? Porque era pena de muerte dormirse en las guardias. Porque era pena de muerte no cumplir con su trabajo como soldados romanos. Pero los fariseos, con tal de que la mentira se esparciera por todos lugares, iban a defender a estos romanos. Dijo: no tengan miedo, además de que les vamos a dar dinero, a ustedes no los van a asesinar por no cumplir con su trabajo. Mientan, digan que estaban dormidos y que se robaron el cuerpo de Jesucristo. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En este versículo se encuentra la primer crónica de la resurrección, de cómo se divide el judaísmo del cristianismo.
si los fariseos no hubieran convencido a los soldados, no los hubieran sobornado, si los soldados hubieran reconocido el milagro que sucedió frente a sus ojos, habría una religión menos y habría un cristianismo más sólido. ¿Por qué los judíos no creen en Jesucristo? ¿Por qué los judíos siguen esperando al Mesías? ¿Por qué los judíos, escúchalo bien, y no entraremos en profundidad del tema para que sirva para que tú lo estudies? ¿Por qué los judíos, al ser judíos, no alcanzarán redención? Porque simplemente creyeron la mentira que Satanás puso en la mente y el corazón de los fariseos. Digan que el cuerpo fue robado. Digan que él no era el Hijo de Dios. ¿Y qué tan actual es la Escritura? Que como dice la segunda parte del versículo 15, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Terrible. El plan de Satanás seguía adelante en la creación de religiones, en las mentiras, pero lo más triste, en abogar por la incredulidad de las personas. ¿Cómo? Hasta nuestros días. En segundo lugar, el Señor Jesucristo en la resurrección nos relata una segunda crónica, la palabra de Dios. Y quiero leértelo. Es algo que incluso venía platicando con mi esposa. Es demasiado profundo, pero al mismo tiempo me parece algo, pues no quisiera utilizar una mala palabra, pero con un buen humor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la resurrección de Cristo, del evento más impresionante en la historia de toda la humanidad. Estamos hablando del portentoso poder del Señor. Estamos hablando de algo verdaderamente solemne, algo que dedica el mundo en estas fechas a hacer eventos, a hacer oraciones, y cada quien o cada vida espiritual como su religión le ha dado a entender o encaminar, etcétera, etcétera. Pero nosotros como hijos de Dios, además de poder comprender estos aspectos, debemos de comprender que también es un momento lleno de alegría y lleno de gozo. Esto sí es algo sorprendente, es algo muy solemne y lo hemos cantado, pero cuando Cristo vence la muerte, cuando Cristo resucita, eso nos debería de emocionar más que cualquier gol en del fútbol del equipo al que le vayas. Eso nos debe de emocionar más que si te sacaras la lotería, más que si lograras casarte, más que si lograras ser papá o ser mamá, más que cualquier evento que nos llena de gozo en nuestra vida. La resurrección de Cristo nos tiene que entusiasmar aún más. Y yo veo un Jesucristo en esta segunda crónica, pues hasta como con buen humor. Había cumplido la voluntad del Padre, y a quien no le da gozo cumplir la voluntad del Padre. Bueno, es que a veces es difícil, a veces es muy rudo, pero bueno, es tu voluntad y lo hago. ¡Gózate! Porque Jesucristo dijo que tu galardón es grande en el reino de los cielos. Y es el que sí debemos de esperar. Y esta alegría y este gozo, aunque la Biblia no nos lo muestra con un Jesús a lo mejor bromeando o riendo, pero la situación que vamos a leer a continuación nos deja pensando que el Señor tenía muy buen ánimo para hacer varias cosas después de ser resucitado. No solamente estuvo con los 11,
como vamos a leer, no solamente apareció a muchísimas personas, tenía unas actividades como la que vamos a leer en un momento un poco peculiares, pero que al final de cuentas nos dejan una enseñanza maravillosa. Dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 8, dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Estamos hablando de que Cristo ya resucitó y se aparece a las mujeres. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es decir, llegan las Marías y les dicen: el Señor ha resucitado, como dijo en su palabra. Vuelven a ellos y se los cuentan a los 11. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? No, señores. No, muchísimos. Los apóstoles eran 12 y luego 11. Pero discípulos eran muchos. Claro, un apóstol también es un discípulo. Pero los discípulos no solo eran 11, eran muchos más. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, a los 11. Mas a ellos, dice el versículo 11, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí viene. Pongan atención, versículo 13, y aquí 2 de ellos, no de los apóstoles, sino de los demás, ahorita vamos a ver por qué no eran 2 de los apóstoles, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, con estos 2. Imagínenselos, ahí van, caminando, ¿no? 60 estadios, una buena distancia, y de pronto llega un tercero, y era nuestro Señor. Dice el versículo 16, y pongan mucha atención, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo, palabras de Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿cómo no sabes de lo que sucedió? Y aquí les digo como que me parece como buen humor el Señor. Entonces les dijo: ¿qué cosas? O sea, el Señor haciéndose así, a ver qué dicen. Así como cuando tu pastor te va a agarrar y te va a platicar y te va a empezar a hacer preguntas, te está sondeando. Nah. Entonces les dijo el versículo 19, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, así de que, bueno, nosotros ya llegamos.
Y Jesús, que todavía no sabían que era él, como que se sigue y le dice, no, espera. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y al día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces yo le digo, bueno, me voy a hacer como que me voy. Y no, vente, quédate con nosotros y hospedan al Señor. Y entonces ellos estaban, pues ya vamos a cenar, Jesús parte el pan, lo bendice. Y vean qué cosa tan maravillosa. La venda de los ojos se les cae y reconocen al Señor. Ellos reconocen a Jesucristo. Uno podría esperar decir, y se postraron, adoraron, estaban llenos de gozo, dando voces de júbilo porque había resucitado. Pero antes de que hicieran cualquier cosa, ¡pum!, el Señor se va. Yo no sé, pero me parece que el Señor tenía muy buen humor en ese momento. De decirles, miren, soy yo, estoy con ustedes, ahí nos vemos, ¡pum! Y espera, porque esto trae una enseñanza maravillosa. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El Señor, sin mostrarse a ellos, oculto de su vista, espiritual naturalmente, les estaba citando todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de la crucifixión y resurrección del mismo, de Jesucristo. Y es lo que cantábamos y es lo que te decía hace un momento. Cuando nosotros leemos todos estos versículos acerca de la resurrección, cuando nuestro espíritu entiende este portentoso milagro y esta portentosa obra, nuestro corazón, como el de estos dos, debería de ser ardiente. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría y hablaba evidentemente de las Escrituras? ¿Qué sentimos nosotros cuando llegamos a la Biblia? Son las mismas palabras que Jesús hablaba con estos dos en el camino. Esto que tienes en tus manos son las mismas palabras que Jesús nos habla día a día. Y entonces estos dos comprendieron que el conocer a Dios, el que la venda de nuestros ojos espirituales caiga, el ardor de nuestro corazón, la pasión por el Señor, viene a través de escuchar, de entender, de estudiar y de hablar la palabra de Dios. Y en esta segunda crónica el Señor nos deja un relato maravilloso. Han creído en mí, vieron lo que sucedió conmigo, fui colgado en el madero, fui muerto, fui acusado injustamente, he resucitado, pero esto no basta, iglesia. Debemos de seguir estudiando la palabra de Dios. Conocer al Señor implica estudiar la palabra de Dios, estar en comunión con Él, caminar al lado de nuestro Señor Jesucristo, compartir los alimentos con el Padre, sí se puede. Cada vez que oramos, cada vez que por los alimentos, cada vez que los compartimos, cada vez que ofrendamos, cada vez que damos, cada vez que partimos el pan, que significa la bendición y el alimento espiritual, nosotros estamos compartiendo con el Señor. Y es justo ahí cuando nosotros le conocemos de una forma más profunda. Jesús bien pudo haber relatado, siendo Dios mismo,
ya resucitado, todo lo que pudo haberse escrito y se escribió en el Nuevo Testamento. Pero el Señor Jesús determinó decirles a estos dos todo lo que ya estaba escrito por los profetas. Citó la palabra una vez más, así como se la citó a Satanás. Así como hablaba, como vamos a ver más adelante, de la ley de Moisés, de todos los profetas. El Señor les decía, la palabra de Dios, la Biblia, la profecía, es lo que nosotros debemos de seguir estudiando y debemos de seguir atendiendo, aun cuando ya estemos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios y que ha resucitado de entre los muertos. Nos ha sellado con el Espíritu Santo, somos coherederos por la voluntad del Señor, juntamente con Cristo. Tenemos ya una morada celestial que el Señor está preparando para nosotros. Encontraremos al Señor Jesús en la eternidad y viviremos con Él por los siglos de los siglos. Pero eso no implica que nosotros dejemos de atender su palabra, puesto que en su palabra se revela Él mismo. Debemos de conocerlo de una forma profunda. El estudio de la Biblia tiene que ser profundo, constante, progresivo, para conocer verdaderamente a aquel a quien amamos. Yo, y seguramente todos, cuando los hombres casados, buscamos conocer a la que ahora es nuestra esposa de la manera más profunda para conocerla y poder estar con ella de la mejor manera. Lo mismo pasa con el Señor y lo mismo las mujeres con el esposo. Y seguramente muchas de ustedes conocieron también a la persona que dijeron, no, mejor me quito. Y esperaron al hombre, al varón de Dios, que conocieron y tuvieron que hacerlo de forma profunda para saber que podrían compartir su vida con Él. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con Jesucristo. No es que vamos a determinar, ay no, como que no me convenció, entonces no sigo a Jesucristo. Bueno, si alguna vez sucede en tu vida, como decía el apóstol Juan, se nota que nunca fue parte del reino. Y más adelante, saltándonos unos versículos, dice también el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículo 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y maravillaban, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Porque el Señor se acerca ahora sí a los 11, ¿verdad? Y les empieza a decir, soy yo, mírenme, aquí están mis heridas, y soy aparte de carne y hueso, evidencia clara de que la muerte y resurrección, sobre todo de Jesucristo, fue completamente física. No es nada de esa doctrina de que lo que resucitó fue el espíritu, de lo que resucitó fue el alma. No, señores, Jesús mismo dice, miran mis manos en el versículo 39, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 42, entonces le pidieron parte de un pez asado y un panal de miel para que comiera, porque el Señor pues estaba de buen ánimo. ¿Tenéis aquí algo de comer? ¿No hay tacos? Estaban reunidos. Las buenas reuniones siempre hay tacos. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y familia, de verdad, comprendamos que esto era un evento gozoso, maravilloso, insisto. Era un evento en el que el Señor tenía un buen ánimo y que este buen ánimo estaba contagiado a los apóstoles. Compartían una vez la mesa y les dijo en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, es decir, antes de su crucifixión, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Para quienes tienen duda, Moisés es el autor, a través, por supuesto, de la guía del Espíritu Santo, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Y desde ahí está profetizado el padecimiento de Jesucristo. Dice el versículo 45, corroborando a la enseñanza de a su momento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ojo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Se estaba dirigiendo al segundo grupo de personas, no a los dos que iban por el camino, sino llega con los 11. Ahora sí, no los discípulos, no los demás, los apóstoles. Y aún a ellos les abre en ese momento aún más. Familia, comprendamos que ellos estuvieron 3 años con Jesucristo, aprendiendo todas las doctrinas del reino de los cielos, orando con el Señor, compartiendo el ministerio, sanando enfermos, echando fuera demonios. Tenían un conocimiento amplio del reino de los cielos y de quién era Jesucristo. Pero eso el Señor nos deja como ejemplo, como para ti y para mí, que eso aún no basta. Aún los apóstoles necesitaban mayor entendimiento. Dice la Escritura, les abrió el entendimiento en el versículo 45 para que comprendiesen las Escrituras, y una vez más dice Jesús y les dijo: así está escrito. Alude una vez más a la palabra escrita de Dios. ¿Ustedes creen que los apóstoles no tenían entendimiento? ¿Que hasta este momento entonces el Señor les dio entendimiento? No. El Señor quiere que tú y que yo progresivamente vayamos aprendiendo de su palabra, de lo que Él necesita que tú aprendas, que tú sepas, que tú conozcas de Él. Pero hasta ahí, porque dicho sea de paso, según Deuteronomio 29:29, la voluntad de Dios al revelarnos su palabra es lo que nosotros necesitamos saber. Hay cosas que están reservadas exclusivamente para la divinidad. Hay cosas que están reservadas exclusivamente para el reino de los cielos y el conocimiento de Dios. Y que nosotros forzosamente le queremos encontrar 3 pies al gato y que queremos a fuerzas que Dios nos explique absolutamente todo. Deuteronomio 29:29 nos dice: lo que yo te he revelado en mi palabra es lo que tú necesitas, lo que nosotros necesitamos para vivir una vida correcta delante de Dios. No necesitamos más. Con nuestra mente apenas podemos, con lo que en su voluntad determinó revelarnos. Cómo somos arrogantes y queremos creer o pensar que vamos a entender cosas que están reservadas exclusivamente para el reino de los cielos, caramba. Y la fe tiene que ser progresiva, y el conocimiento tiene que ser progresivo y cada vez más. ¿Quieres conocer cosas más profundas del Señor? Pidamos en oración que nos dé el entendimiento, que nos dé sabiduría, como dice Santiago, que se la pedimos a Dios, nos la da del reino de los cielos, y lo más padre de todo, en abundancia y sin reproche. Dios no te va a decir que no, y en su voluntad te va a revelar lo que tú necesitas saber en ese preciso momento. Pero siempre habrá más cosas. Volvemos al versículo. Entonces les abrió el entendimiento en el 45 para que comprendieran las Escrituras. Eran los apóstoles. ¿Qué nos hace pensar que nosotros ya no necesitamos saber más del Señor? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no debemos de solicitar más sabiduría y entendimiento para poder comprender a Dios? ¿Queremos verdaderamente que ya lo conocemos? Dios dijo a través del apóstol Pablo: lo que ustedes quieren saber, ni lo saben todo y ni lo saben bien. Bueno, ni lo sabemos todo ni lo sabemos bien. Dándonos a entender evidentemente que tenemos que seguir adelante en el estudio. Y esto solamente se logra con la intimidad con el Padre. Por ejemplo, muchas personas saben de mí cosas que seguramente la mayoría de ustedes no sabe.
Pero ¿saben por qué esas personas sí la saben? Porque han estado cerca de mí, porque me han demostrado que son dignos de mi confianza, porque tenemos una bonita relación, porque les aprecio, porque les amo, ¿verdad? Mi familia, amigos, mentores. Y saben cosas de mí que la gran mayoría evidentemente no sabe, y solo las saben por una sola razón: han estado cerca de mí. Con Dios es exactamente igual. ¿Quieres que el Señor te cuente lo más profundo? ¿Quieres que el Señor te muestre lo más profundo del reino de los cielos? ¿Quieres que el Señor te confíe a ti las riquezas de su palabra? Hay que pasar tiempo con Él. Hay que estar cerca de Él. Hay que conocerlo profundamente. Ninguno de nosotros se pararía aquí abajo en el estacionamiento, ¿verdad? Y a la primera persona que pasara, oye, ven, tienes 3 minutos y déjame contarte mis problemas. Déjame decirte quién soy. Nadie lo haríamos en nuestro sano juicio. No lo haríamos. Cosas que nosotros y Dios sabemos, y nadie más. Nadie más. Tú no vas y se lo cuentas a todo. Bueno, está el pecado y el espíritu del chisme, terrible, ¿verdad? Eso sí, también, que a todo el mundo nadie puede contarle algo porque todo el mundo está enterándose a través de la boca de esas personas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo verdaderamente importante. Tú no vas y se lo cuentas a cualquier persona. ¿Qué nos hace creer? Que el Dios, el Rey de los cielos, el Creador del universo, nos va a contar lo más profundo si no tenemos tiempo para Él. Si lo que queremos nada más es, celebrar la Semana Santa y saber que hoy es domingo de resurrección, te dice, eso es todo lo que tú quieres saber, está bien, de acuerdo. Pero yo te estoy mostrando en mi palabra que tengo cosas grandes y ocultas que ¿qué? Que tú no conoces. No te las voy a contar así nada más. Y entonces les dice a los apóstoles, a ustedes tampoco. Pero necesitan ahora mayor entendimiento porque aquí empezaba la era de la iglesia en la cual tú y yo estamos habitando en este momento. Necesitamos mayor entendimiento. Saber, creer que Jesús ha resucitado, vuelvo a lo mismo, nos llena de orgullo de quién es nuestro Dios Todopoderoso, nos llena de esperanza, nos llena de alegría, de gozo y también de sorpresa y de admiración por el poder de Dios. Pero esto aquí no acaba. La segunda crónica nos enseña perfectamente que también el conocimiento de Dios tiene que ser progresivo y después de la resurrección es importante que nosotros atendamos a la palabra de Dios. Tercer punto, tercer crónica. La justificación delante de Dios. Dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No habría absolutamente ninguna seguridad de que todo lo que nos dijo el Señor fuera real. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, como bien sabemos, nos trae justificación de acuerdo al Evangelio de Juan. Las mismas palabras del Señor nos muestran cómo atiende a la profecía establecida en Números 21, cuando nos narra la Escritura que Dios ordena a Moisés levantar una serpiente de bronce para que el pueblo fuera sano de las mordeduras de las serpientes. Te lo resumo rápidamente. El pueblo de Israel, casi a punto de entrar a la tierra prometida, había pasado ya 40 años, como nos enseña el libro de Números, ¿verdad? Vagando por el desierto, porque
A descripción del mismo, Señor, era un pueblo incrédulo, quejumbroso, duro de cerviz y que nunca nada les pareció, ¿verdad? Entonces el Señor determina que esta generación no entraría a la tierra prometida, sino la generación siguiente. Y aunque había personas que empezaban a contaminarse de la nueva generación, de los malos hábitos, de la queja, de la incredulidad, de esta primera generación que salió de Egipto, el Señor pues manda, ¿verdad?, una disciplina bastante ruda que fue al pueblo de Israel al campamento y mandó serpientes. Entonces a todas estas personas mordían y pues muchísimos de ellos perecían. Los grandes teólogos pueden aseverar que esto fue un plan de Dios pues para que la promesa de que esta generación no entraría a la tierra prometida se cumpliera, pues fallecieron muchas personas. Y quiero hacer rápidamente un paréntesis, no es que el Señor no haya cumplido la promesa de que Israel entrara a la tierra prometida. Cuando Dios le promete a la nación de Israel que los llevaría a la tierra donde fluye leche y miel, la promesa se la hizo a la nación, no a cada persona que estaba en ese momento en esclavitud en Egipto, sino a la nación. Porque a lo largo de estos 40 años, evidentemente los que eran ancianos, pues de forma natural tuvieron que fallecer. Y estaríamos pensando entonces que Dios fue injusto y que esas personas que fallecieron no pudieron saborear la promesa de parte de Dios de entrar a la tierra donde fluye leche y miel. No se lo hizo a cada persona, sino a la nación. Por eso en en Números 14 es donde viene la promesa del Señor de que esta generación no entraría a la tierra prometida, sino la que sigue a causa de su incredulidad, de su queja y de todos los pecados que habían cometido. Entonces no hay nada de que el Señor no cumple su promesa porque estas personas no entraron a la tierra prometida. No, lo que iba a entrar era la nación, no cada una de esas personas. Y bueno, entonces el Señor pues manda a estas serpientes y mordían a todo pecador y tenían que morir, ¿verdad? Obviamente la nueva generación, entendiendo el corazón de Dios y la grande misericordia, no aprendiendo los malos hábitos de la generación pasada, sino tratando de luchar, porque luchaban evidentemente también contra el pecado, contra la queja, contra la murmuración, etcétera, van y solicitan a Moisés que ruegue al Padre para que no siga adelante esta mortandad a través de las serpientes. Entonces Moisés, amando al pueblo como le amaba, intercede delante de Dios por ellos y les dice: Señor, párale porque están muriendo y están arrepentidos y conocen que tú eres un Dios misericordioso y que tú puedes detener esta mortandad. Dios escucha evidentemente desde el reino de los cielos el corazón genuino del arrepentimiento del pueblo de Israel y la genuina intercesión de Moisés. Y ojo aquí, Dios cumple con detener la mortandad, pero Dios nunca quitó las serpientes del pueblo de Israel. Dios otorga un método de salvación para aquellos que habían sido mordidos por la serpiente, lo cual se cumple la profecía de Génesis 3, cuando dice que la serpiente morderá en los tobillos, en el calcañar al ser humano, ¿verdad? Satanás atacará con pecados, nos morderá, pero Dios nos ha dado, como vimos desde el principio, el método de salvación por excelencia y único, que fue la cruz de Jesucristo y la resurrección. Entonces Dios le dice a Moisés: ve, haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta en el centro de la nación de Israel, y todo aquel que fuere mordido por una serpiente, que voltee a ver la serpiente de bronce y será salvo. Esto se ha malinterpretado sobre todo por la religión católica para decir que Dios se contradice al no permitir la adoración a imágenes como está establecido en Éxodo 20, y que nosotros podemos darnos cuenta de que sí se puede adorar objetos, que sí se puede poner la fe sobre objetos, como lo hizo la nación de Israel para encontrar salvación al poner su mirada en la serpiente.
Nada más equivocado y una muy mala exégesis de la palabra del Señor. La serpiente no tenía ningún poder de salvar la vida de aquellos que habían caído en pecado. La serpiente por sí misma no era ningún Dios, ni Dios le había otorgado poder alguno. Era simple y sencillamente la obediencia del pueblo de Israel al Señor en seguir una instrucción. Lo que les había costado 40 años hacer, lo tenían que hacer en ese momento, para que con la fe de la promesa de Dios voltearan a ver a la serpiente como instrucción de parte de Dios y encontrar salvación. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, acompáñenme por favor, da la razón por excelencia de la profecía de que ahora nosotros debemos de voltear a la cruz del Calvario para ser redimidos de nuestros pecados, pues hemos sido mordidos por la serpiente en el calcañar, como lo describe la profecía en Génesis. Y al mirar la cruz de Jesucristo, su muerte y su resurrección, así como creer y confesar con nuestra boca que Él ha resucitado de los muertos y que es nuestro único Dios y Salvador, hemos hallado salvación. Tan es así que no es un ídolo, sino una profecía que el mismo Jesucristo habla de sí mismo, de aquella instrucción que Dios dio a Moisés. Palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés, dice el Señor Jesús, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El mismo Señor Jesús da testimonio de la profecía de sí mismo en la instrucción de Dios a Moisés, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué cosa tan poderosa e interesante que el versículo, o uno de los versículos más importantes de toda la Escritura, de los primeros que seguramente cada uno de nosotros nos aprendimos, de donde ponemos nuestra fe y basamos nuestra vida evangelística, sea Juan 3:16 y parta de esta misma historia y de esta misma crónica. Jesús, estableciendo el principio de la profecía de la serpiente de bronce, dice a sí mismo: he de ser levantado yo en un asta, para que todo aquel que vea hacia esa cruz halle salvación. ¿Qué poder? El siguiente versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Sabiendo que el Señor Jesucristo ha padecido, pero también sabiendo que como toda esta profecía se ha cumplido la de la resurrección, dándonos a nosotros por hecho en estas 3 crónicas de que hay mucho que hacer, no solo creer y gozarse en la resurrección del Señor Jesús, sino seguir adelante con nuestra vida cristiana, entender que el reino de las tinieblas seguirá adelante, maquinando, manipulando, creando filosofías, religiones y pensamientos incluso dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con su palabra, comprendiendo la enseñanza de Jesucristo, que con buen ánimo, con buen humor, con mucho interés, incluso de sus apóstoles, de seguir estudiando las Escrituras, de seguir conociéndole, de seguir profundizando en la voluntad del Padre. Y lo más maravilloso de todo, y como te decía al inicio, todo fue hecho por ti, por mí y para nuestra salvación. El Señor diseñó todo este plan redentor, culminó en la portentosa resurrección de los muertos de Jesucristo, solo para que tú y yo fuéramos salvos. Esa es la verdadera celebración de la resurrección. ¿Qué tenían en común este grupo de personas? Los 2 que iban en el camino hablaban de un gran profeta, de alguien que era visto delante de los ojos de Dios como alguien bueno, pero nunca dijeron que era el Hijo de Dios. ¿Qué sucedía con la incredulidad?
de todos los demás discípulos, de todas las demás personas, de los soldados, de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas. La presencia de Dios fue manifiesta delante de sus ojos y determinaron no creer. Y aún Jesús, siendo misericordioso, se mostró a ellos con poder y gloria. Aún siendo ellos incrédulos, Jesús se mostró con este humor con los dos que iban caminando. Aún en esta hora, siendo nosotros pecadores, Jesús se muestra con poder y gloria a nuestra vida, determinando hacer una vez más, como cada día, como cada minuto, la mayor grande de las ofertas. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres ser parte del reino de Dios? ¿Quieres ser llamado Hijo del Altísimo? Entrega tu vida al Señor. Estoy seguro que como a todo este grupo de personas, el Señor se ha mostrado a nosotros. Estoy seguro que la sensibilidad de esta semana por una tradición puede llegar a nuestra vida en un momento crítico, donde por fin dejemos de ser como aquellos dos que caminan y lejos de hablar de un buen hombre y un buen profeta, hablemos del Hijo de Dios. Puede ser un buen momento para no dejarnos sobornar por el mundo y esparcir la mentira de que Cristo no ha resucitado. Podemos estar en este momento delante una vez más de la oferta del Señor, de la justificación mediante la fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has demostrado, no solo con estas 3 crónicas, sino con toda tu escritura, con toda la Biblia, Señor, que tú estás a la puerta llamando. Oh Dios, queremos decirte que siempre hemos admirado tu portentosa sabiduría, tu gran poder y gloria, el milagro de la resurrección, Señor, y lo hemos reconocido. Pero no queremos ser como la gran cantidad de ojos que vieron al Señor resucitado y aún así determinaron no entregar su vida. Hoy queremos decirte, Señor, que no solo creemos que tu Espíritu Santo ha levantado a Jesucristo de entre los muertos, sino que creemos que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero inmolado, el que vive y reina y el que nos ha hecho justos delante de ti. Reconocemos en esta hora con nuestra boca, Señor, que tú le has levantado de entre los muertos, que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios resucitado. Confesamos con nuestra boca que creemos en esa resurrección y que creemos que en la cruz del Calvario cada gota de tu sangre nos ha redimido delante del Padre. Hoy decidimos entregar nuestra vida a ti, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Salvador, llevando todos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor, y pidiéndote que nos perdones. Que a lo mejor nuestra incredulidad, nuestra vida te ha ofendido, Señor, que quizá nosotros solamente hemos participado de una religión y una vida espiritual infructuosa. Perdónanos, Señor. Hoy entendemos que no ha sido ni por nuestros méritos, ni porque así lo querramos nosotros de forma libre, el llevar una vida que nos justifique delante del Padre, sino por lo que tú has hecho en el Calvario, Señor. Y Dios, porque en tu misericordia diseñaste este plan redentor que nos da seguridad de salvación, que nos hace justos delante de ti en la culminación con la resurrección. Hoy, Señor, reconocemos a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador, y te pedimos, Señor, que tú gobiernes en nuestro corazón, que tú hagas de nuestra vida tu trono, Señor, que nuestra mente sea solamente enfocada en las cosas celestiales y no en las terrenales.
Y sabemos, Señor, que con la resurrección tú nos das ánimo, nos das esperanza, nos das fortaleza. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos selles con el Espíritu Santo. Hoy te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor Jesús, y declaramos que tú eres el que reina, que tu nombre es sobre todo nombre, que tú al resucitar, Señor, te has sentado en los lugares celestiales, en lo más alto, Padre, y a ti reconocemos que sea toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, todo el imperio, por los siglos de los siglos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén, Padre. Amén.